Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a ver cómo trabajar con sistemas de numeración, que es un tema que es muy importante para todas las personas que van a trabajar en informática, sobre todo relacionada con la electrónica, conocer bien las bases conceptuales de este tema y poder manejarse de forma solvente con las diferentes combinaciones que vamos a tener que realizar más adelante. En particular, ¿qué es un sistema de numeración? Bueno, un sistema de numeración es un conjunto de reglas y símbolos que permite relacionar de manera biunívoca, es decir, una relación uno a uno, una cantidad con su representación escrita. Acá en este conjunto tenemos las diferentes cantidades, que es un concepto que es subyacente al del sistema de numeración. Por ejemplo, tenemos acá 1, podría ser, no sé, una manzana, 2 manzanas, 4 manzanas, y la regla que relaciona cada una de estas cantidades con su representación escrita es propiamente el sistema de numeración. En este caso, si hablamos del sistema decimal, el sistema decimal es una regla que asigna a cada una de estas cantidades una cifra que representa de forma inequívoca la cantidad representada. Obviamente, el sistema decimal no es la única forma de representar cantidades. Hay sistemas, por ejemplo, que ya han caído en desuso, como el sistema de numeración romano, que asigna a cada una de las cantidades también una cifra que sirve para identificar de forma inequívoca esas cantidades que están representadas en el conjunto de la izquierda. ¿Por qué a nosotros nos preocupa en particular este tema? En nuestra vida cotidiana nosotros ya usamos un sistema de numeración, que es el sistema de numeración decimal. El sistema de numeración decimal lo manejamos de forma casi intuitiva. Está formado por 10 signos distintos que por medio de combinaciones permiten representar cualquier cantidad. Un concepto importante es identificar la base de un sistema de numeración. ¿Qué es la base del sistema de numeración? Es la cantidad de dígitos distintos que lo componen. Por ejemplo, en el caso del sistema decimal, tenemos 10 dígitos que representamos con los números del 0 al 9. Y con estos 10 dígitos podemos representar cualquier cantidad que nosotros deseemos. La forma normal de representación es como si fuera un conjunto. B10 es el nombre del conjunto, la base del sistema, y de una forma numerada los diferentes elementos del conjunto, que en este caso son los 10 dígitos. Sin embargo, los sistemas digitales solo pueden manejar dos estados, ya que los componentes básicos del sistema, que son transistores MOSFET, trabajan al corte y o la saturación, es decir, tienen dos estados posibles de la forma en que se aplican usualmente. Así que nuestro circuito digital solo va a poder operar, procesar y almacenar combinaciones de dos valores posibles. Es decir, que si yo voy a tener que trabajar con números, esos números van a tener que poder representarse solo por medio de dos cifras, como veremos en breve. Cuando accedemos al bajo nivel, por ejemplo, cuando trabajamos con hardware, para diseñar drivers que nos permiten acceder a diferentes periféricos, sensores, dispositivos de entrada y salida, o cuando trabajamos directamente sobre diseños digitales, es muy importante que podamos manejarnos con cifras que usen solamente dos signos. Veremos que el sistema de numeración cuya base está compuesta solamente por dos signos es el sistema de numeración binario. El sistema de numeración binario tiene una base, está conformada por dos cifras que denominamos 0 y 1, y cada una de las cuales se suelen denominar bits, del inglés binary digit. Por ejemplo, si queremos trabajar con el número 227 en base 10, esta es la notación que vamos a usar en todo el curso. Acá va el número, una barra vertical y un subíndice que indica la base del sistema. En este caso la base es 10, por lo tanto está expresado en el sistema decimal. Si yo quiero trabajarlo como una secuencia de dos valores posibles, tengo que convertirlo al sistema de numeración binario. En el sistema de numeración binario, el número 227 se representa de la siguiente manera, y a continuación veremos con varios ejemplos
cómo se convierte desde el sistema de numeración decimal al binario y viceversa. Esta representación que vemos en la pantalla es la que se va a usar en nuestro sistema digital, en nuestro microprocesador, en nuestro microcontrolador, para operar sobre la cantidad 227. Como se puede observar, un número binario requiere muchos más dígitos que un número decimal para expresar la misma cantidad. Acá en nuestro número decimal tenemos 3 cifras, mientras que necesitamos 8 para representar la misma cantidad en el sistema binario. Para trabajar con el sistema binario de una forma más compacta, se suelen utilizar otros dos sistemas de numeración que son fácilmente convertibles desde y hacia el binario, que son el sistema octal, es el sistema en base 8, y el sistema hexadecimal, que es en base 16. Estos dos sistemas son de rápida conversión desde y hacia el binario y, como se puede observar, permiten representar la misma cantidad de una forma mucho más compacta. Necesitaríamos solamente 3 cifras para representar el 227 en el sistema octal y solo 2 cifras para representar el 227 en el sistema hexadecimal. El sistema octal tiene 8 elementos en su base, como habíamos dicho, mientras que el sistema hexadecimal tiene 16 elementos. Es decir, la base del sistema octal está formada por 8 dígitos, del 0 al 7, y la base del sistema hexadecimal está formada por 16 dígitos, que serían los dígitos que representarían las cantidades del 0 al 15. Como a partir del 9 no tenemos más signos para representar las cantidades del 10, el 11 y sucesivamente, utilizamos las 6 primeras letras del alfabeto, por lo cual la A va a ser equivalente al número 10, la B equivalente al 11, la C al 12, la D al 13, la E al 14 y la F al número 15. A continuación vamos a ver algunos conceptos importantes que se aplican a todos los sistemas de numeración que hemos mencionado hasta el momento. Tanto el decimal, el binario, el hexadecimal y el octal. Se dice que un sistema es posicional si un número posee un valor relativo a la posición que ocupa. Por ejemplo, consideremos el número 123 en base 10. 123 en base 10. El número 3 representa para nosotros 3 unidades. El número 2 representa 20 unidades. Y el número 1 representa 100 unidades. Es decir, nosotros comprendemos que la cifra decimal escrita de la siguiente manera, cada uno de los dígitos del número 123 tiene un peso diferente, un valor diferente relativo a la posición que ocupa. Sabemos que el 3 es la unidad del número, es decir que su peso es 1. El 2 es la decena del número, es decir que su peso relativo es 10. Y el 1 es la centena del número y su peso relativo es 100. Este concepto se puede generalizar para representar un número en un sistema de numeración cualquiera. Lo vamos a operar a partir del ejemplo del 123 en el sistema decimal y vamos a obtener lo siguiente. Primero descomponemos el número representando cada una de sus cifras según los valores correspondientes. El 1 representa al 100, el 2 al 20 y el 3 al 3. Podemos operar para hacer lo siguiente, es decir, vamos a escribir el 100 como 1, la cifra 1 por 10 al cuadrado, más el 2 por 10 a la 1, más el 3 por 10 a la 0, que sabemos que es igual a 1. Esta forma parece un poco complicada, pero tiene una explicación que en breve profundizaremos. Se denomina la forma polinómica del número y sirve para representar de forma general cualquier número en cualquier sistema de numeración.
En breve veremos algunos ejemplos que van a permitir aclarar el concepto. Esta forma polinómica es importante para nosotros porque en ella quedan condensadas todas las cifras importantes del número que estamos trabajando. Es decir, acá como coeficientes tenemos a las cifras que conforman el número. Aquí como base que se repite en cada uno de los términos tenemos la base del sistema que es 10. Y en los exponentes tenemos indicadas las posiciones que ocupa cada una de las cifras en el número. El 3 está en la posición 0, la que menos vale. El 2 está en la posición 1 y el 1 está en la posición 2. Bien. De forma completamente genérica, un número n en base b, recordemos la notación que introdujimos hace un rato, se puede describir como una serie de cifras, ¿sí? El número se define como una serie de cifras que denominaremos de forma genérica a sub n-1, a sub n-2 y así sucesivamente hasta a sub 0. En el caso anterior, por ejemplo, a sub 0 sería el 3, a sub 1 sería el 2 y a sub 2 sería el 1. De forma completamente genérica, este número formado por las cifras a sub 0, a sub 1 y sucesivamente se puede representar de la siguiente manera: como un polinomio donde van a figurar por un lado las cifras que componen el número, por otro lado la posición de cada una de esas cifras que ocupa en el número y por otro lado la base que se repite en todos los términos del sistema y que en nuestro ejemplo anterior era el número 10. También, de forma compacta, este polinomio que está expandido se puede escribir como una sumatoria. La notación de la sumatoria es de la siguiente manera: hay un número i que se le dice el subíndice, aquí se indica en qué valor arranca en el valor 0, y aquí se dice en qué valor termina en el valor n-1. N mayúscula es la cantidad de cifras. Y fíjense que la forma es una expresión regular, donde el coeficiente es el a sub i, es la cifra del número. El b es la base del sistema de numeración en el que está expresado. Y la i es la posición que ocupa la cifra dentro del número. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos el número binario 1101 y queremos escribir su forma polinómica. Esta se escribe de la siguiente manera: 1101 en base 2 se puede escribir como una sumatoria que va a tener 4 términos, siempre hay un término para cada una de las cifras, donde los coeficientes van a ser cada una de estas cifras. Luego tenemos la base, que es 2 porque es el sistema binario, y el subíndice es la posición que ocupa. Entonces tenemos aquí como coeficientes las cifras que componen el número 1101. Aquí la base 2. Y en orden decreciente tenemos las posiciones. Esta cifra ocupa la posición 3, esta es la posición 2, 1 y 0. Como se puede ver de aquí, este 1 tiene un peso relativo de 8, este otro 1 tiene un peso relativo de 4, esta tercera cifra, si bien está en 0, tiene un peso relativo de 2, y la cifra menos significativa tiene un peso relativo de 1. Si tomamos este polinomio y lo resolvemos, nos queda que el primer 1 representa una cantidad igual a 8, el segundo número representa una cantidad igual a 4 y
este dígito no tiene ningún peso, no suma a la cantidad, y el último 1 representa 1, por lo tanto este número en binario es equivalente al número 13 en base 10. No importa lo largo que sea el número binario o en cualquier sistema, si yo lo expreso en la forma polinómica puedo llegar a el valor equivalente en el sistema decimal. Esto es una conclusión que, si bien se induce a partir de este ejemplo, se puede aplicar, como dijimos, a cualquier sistema. Por ejemplo, si tenemos el número 2571 en octal, es decir, en base 8, y lo queremos convertir a decimal, podemos usar también la forma polinómica. El número 2571 en base 8 en forma polinómica va a estar formado por 4 términos. Los coeficientes de ese polinomio van a ser cada una de las cifras que componen el número y van a estar acá representadas. Luego vamos a tener la base del sistema, que es 8 porque es octal, y las posiciones de cada una de las cifras. Vemos de esta expresión que tenemos aquí que el 1, el dígito menos significativo de la cantidad, pesa 1, es una unidad. El 7 tiene un peso relativo de 8. El 5 tiene un peso relativo de 8 al cuadrado, 64. Y el 2, que es la cifra más significativa, tiene un peso relativo de 8 al cubo, que es 512. Si resolvemos este polinomio, nos da que esta cifra octal es equivalente al número decimal 1401. Por lo cual acabamos de convertir, usando esta forma, del octal al decimal. Vamos a plantear un último ejemplo. Vamos a convertir el número decimal 1EA a decimal, y para eso vamos a trabajar con la forma polinómica del número. Vamos a escribir acá nuestro número 1EA. El primer dígito, el 1, es el coeficiente, lo vamos a multiplicar por la base. En este caso el sistema de numeración es 16 porque es hexadecimal, por 16 elevado a la posición que ocupa. La posición que ocupa la A es la posición 0, siempre contando de derecha a izquierda, la E 1 y el 1 2. Entonces esto va a ser 1 por 16 al cuadrado más la E. La E representa a la cantidad 14. La vamos a multiplicar por la base elevado a la 1, ya que la E está en la posición 1, más la A, que representa a la cantidad 10, multiplicada por 16 a la 0. Entonces, si resolvemos, nos queda 16 al cuadrado es igual a 256. 14 por 16 es igual a 224. Y 10 por 16 a la 0, que es 1, es 10. En definitiva, esto nos va a dar 256 más 224 más 10. Nos va a dar 490, que es el equivalente decimal de 1EA. Y de esta forma, aplicando la expansión polinómica del número hexadecimal 1EA, hemos llegado a su equivalente decimal. A continuación, nos gustaría conocer las diferentes formas de convertir entre cualquiera de estos sistemas que venimos trabajando de uno a otro. Todas las conversiones posibles. Esto nos da varias alternativas. En primer lugar, queremos saber cómo convertir de cualquier sistema, tanto octal como binario o hexadecimal, al sistema decimal.
En segundo lugar, nos va a interesar convertir del sistema decimal a los otros sistemas. En tercer lugar, vamos a querer convertir entre el octal, el binario y el hexadecimal, que vamos a ver que están muy relacionados. Justamente habíamos dicho que el octal y el hexadecimal son formas compactas de expresar las cantidades binarias, de forma tal que puedan ser convertidas fácilmente. Y por último, vamos a entender cómo convertir del octal al hexadecimal y viceversa, y con eso vamos a ver convertido todas las posibilidades. Cada una de estas conversiones las vamos a ir trabajando con diferentes ejemplos para ir ilustrando cómo funcionan. Vamos a comenzar con la conversión de los sistemas octal, binario y hexadecimal al decimal. Sabemos, porque lo vimos hace unos minutos, que la forma para hacerlo es expresar cada una de esas cantidades en el sistema de origen en la forma polinómica, y eso nos va a dar la forma equivalente en el sistema decimal. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el número binario 1, 1, 0, 1, 0, 1 en base 2, cuánto equivale en sistema decimal, lo que tenemos que hacer es expresarlo en su forma polinómica. ¿Y cómo hacemos? Bueno, es relativamente sencillo. Sabemos que cada una de estas cifras tiene un peso. Esta cifra está en la posición 0, está en la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a anotar la cifra de la siguiente manera. Primero la cifra como coeficiente multiplicada por la base del sistema, que es 2 elevado a la 5. Es la posición que ocupa, más 1 por 2 elevado a la 4, más 0 por 2 elevado al cubo. Esa cifra no va a aportar al número, pero la dejamos para que el polinomio nos quede completo, más 1 por 2 al cuadrado, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Bien, 1 por 2 a la quinta es 32, más 1 por 2 a la cuarta es 16. Esta cifra en particular no aporta. 1 por 2 al cuadrado es 4. Esta cifra tampoco aporta. Y 1 por 2 a la 0 es 1. En definitiva, esta operación nos va a dar 32 más 16 más 4 más 1. Nos va a dar 53 en base 10. Es decir, que podemos concluir que 1, 1, 0, 1, 0, 1 en base 2 es igual a 53 en base 10. Y de esta manera podemos representar la equivalencia entre cualquier número binario y su equivalente en decimal. Una forma rápida también de convertir del número binario al número decimal es recordar que los pesos en cualquier sistema comienzan en la cifra menos significativa con el peso igual a 1. La cifra que le sigue es la anterior multiplicada por la base, es decir, en este caso vale 2. Esta vale 4. Esta 8. Esta 16 y esta 32. Es decir, que si yo tengo en 1 esta cifra, esta cifra, esta cifra y esta cifra, el número directamente es equivalente a la suma de los pesos. Entonces es la suma de 32 más 16 más 4 más 1. Y esto nos da también 53. Es una forma rápida de resolver la operación polinómica sin desarrollar formalmente todo el polinomio. Para convertir del sistema decimal a cualquiera de los sistemas, tanto octal, binario como hexadecimal, se utiliza un método que se llama
de divisiones sucesivas. Es un método que vamos a ilustrar con diferentes ejemplos. Por ejemplo, vamos a empezar convirtiendo el número 87 en base 10 al sistema binario. Para convertir el número 87 al sistema binario, lo que vamos a hacer es dividir a 87 repetidamente por la base del sistema al cual queremos convertir, en este caso 2. 87 dividido 2 es 4, bajo el 7, 3 y el resto me da 1. Cuando ya no puedo seguir dividiendo, vuelvo a dividir el cociente en 2, me da 2 al 4, bajo el 3, 1, el resto me da 1, 21 dividido 2 me da 1, bajo el 1 ya no puedo seguir dividiendo, pongo 0, termino esta división, divido nuevamente 10 dividido 2, 10 dividido 2 me da 5, el resto es 0, 5 dividido 2 me da 2, resto 1, y 2 dividido 2 me da 1 con resto 0. Entonces a continuación se toman todas las cifras a partir del último cociente y tomando cada uno de los restos en orden inverso al que lo fuimos calculando. Es decir, la primera cifra de mi número binario va a ser este 1, luego va a venir 0, 1, 0, 1, 1, 1. Y ese va a ser mi número binario equivalente. Si yo ahora quiero convertir el 87 al sistema octal, voy a tomar el 87 y lo voy a dividir por 8. Entonces me da 1 al 8, bajo el 7, ya no puedo seguir dividiendo, pongo 0, sigo dividiendo, 10 dividido 8 me da 1 con resto 2. Y ahí ya terminé las dos divisiones y el 1 no lo puedo seguir dividiendo en 8, así que directamente el último de los cocientes va a ser la primera cifra de mi número octal, luego va a venir el 2 y luego el 7. Es decir que 87 es equivalente a 127 en base 8. Y por último, si yo quisiera pasar 87 al sistema hexadecimal, voy a dividir 87 dividido 16. El número más cerca de que sea múltiplo de 16 al 87 es el 5. 5 por 16 es igual a 80, así que el resto me da 7. Y ahí se termina la operación, porque ya no puedo dividir 5 en 16. O sea que la primera cifra hexadecimal va a ser el 5, seguida por el 7. Con lo cual el número 87 en base 10 es equivalente al 57 en base 16. Y así hemos visto cómo convertir de un número decimal a cualquier número en otra de las bases que hemos visto hasta ahora. Existe otra forma de convertir el sistema decimal al sistema binario que se llama asignar pesos. Vamos a explicarla con un ejemplo. Vamos a tomar de vuelta el número 87 en base 10 y lo vamos a convertir a binario para ver que es equivalente al enfoque anterior. La forma de hacerlo es tomar varias posiciones como si fuera una especie de juego del ahorcado, y cada una de estas posiciones va a representar un peso en el sistema binario. Sabemos que en el sistema binario la cifra menos significativa pesa 1, la que sigue 2, la que sigue 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256.
Evidentemente estas posiciones no las vamos a usar porque excederían al número que queremos representar, así que directamente no nos vamos a preocupar por ellas. Y evidentemente el 64 sí lo necesitamos para poder representar el 87, así que le vamos a asignar un 1. Si ya tomé con este 1 una cantidad igual a 64 y quiero representar el número 87, 87 menos 64 es igual a 23, es decir que tengo que asignar entre las otras posiciones del número al 23. 32 excedería a las 23 unidades que me quedan por asignar, así que le voy a poner 0. 16 lo voy a necesitar, voy a poner 1, entonces ya no me quedan 23, sino que me quedan 7 unidades para representar. El 8 no lo voy a necesitar porque me voy a exceder. El 4 sí, me quedarían 3 unidades para representar y las voy a terminar representando con el 2 y el 1. Es decir, que el 87 en base 10 en binario es 101, 0111 en base 2, que es el mismo resultado que habíamos obtenido con el método anterior de las divisiones sucesivas. A continuación vamos a ver cómo convertir del binario al octal y viceversa, y del binario al hexadecimal y viceversa. Los métodos tienen muchas características en común, y recordemos que nos importan en particular el sistema octal y el hexadecimal porque permiten una fácil conversión al binario y una representación más compacta. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar el número 507 en base 10 en binario, tendríamos que aplicar el método de las divisiones sucesivas para convertir este número en binario. Una forma de hacerlo de manera más sencilla que dividir muchas veces por 2, que se suele hacer bastante largo, es hacer lo siguiente. Vamos a convertir el 507 al sistema octal. Para eso vamos a dividir sucesivamente por 8. 507 dividido 8 me da al 56, 6 por 8, 42, quedan 2 bajo el 7, 3 por 8, 24 y el resto es 3. Sigo dividiendo, 63 dividido 8 me da 7, 7 por 8, 56, me da resto 7, con lo cual el número octal equivalente es 773. Y ahora vamos a convertir este número octal directamente al binario. Para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Las 8 cifras que componen la base del sistema octal son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esas mismas cifras en binario se pueden representar de la siguiente manera. El 0, como está ahí, el 1 es simplemente un 1, la cifra menos significativa. El 2 de la siguiente manera, ya que el peso de esta posición es 2. El 3 es como el 2, pero con un 1 en el bit menos significativo. Me da 2 más 1, 3. El 4 es un 1 seguido por 2 ceros, porque esta posición representa al número 4. El 5 es como el 4, pero con un 1 en el bit menos significativo para sumarle 1. El 6 es la combinación del 4 y del 2. Y el 7 son 3 unos porque los pesos son 4 y 2, 6 y 1, 7. Entonces, para convertir al número 773 de octal a binario, directamente se hace de la siguiente manera. Escribimos el número en octal y cada una de las cifras las expandimos según
su representación en binario. El 3 en binario es 0, 1, 1. El 7 en binario es 1, 1, 1. Y el 7 en binario es 1, 1, 1. Por lo que este número que está acá representa al 773 octal en binario, y también por probabilidad transitiva es equivalente al 507 en base 10. Si quisiéramos convertir de binario a octal, eso también se hace de la forma inversa a cómo convertimos de octal a binario. Es decir, voy a agrupar en paquetes de 3 bits de derecha a izquierda. Entonces voy a decir, este paquete representa el número 3, este al número 7, y este paquete representa el número 7, y voy a convertir fácilmente del binario al octal. Vemos que para pasar del octal al binario y del binario al octal nuevamente es relativamente sencillo. Basta con agrupar en paquetes de 3 unidades, ya que cada uno de esos paquetes de 3 unidades representa un dígito octal. Para convertir de un número hexadecimal a un número binario, la forma es muy parecida a la forma que trabajamos para el sistema octal, con alguna variación. Vamos a tomar el mismo ejemplo, vamos a partir del 507 en decimal y lo vamos a convertir a hexadecimal para comenzar el ejemplo. Para convertir el 507 al sistema hexadecimal, lo vamos a dividir sucesivamente por el número 16. 16 al 50 es 3, me da 3 por 16, 48, 2 bajo el 7, me da 1, 1 por 16, me da resto 11, ya no puedo seguir dividiendo. Voy a dividir el 31 en 16 nuevamente, me da 1, 1 por 16, 16 al 31 es 15. Ya terminé de hacer las divisiones sucesivas, ya no puedo dividir más. Así que el número 507 en hexadecimal va a ser 1. El 15 sabemos que en hexadecimal se representa por la letra F. Y el 11 se representa por la letra B. Con lo cual 507 en base 16 será 1FB. Esta es la base de nuestro ejemplo. Ahora nuestro objetivo es convertir este número al sistema binario. Para eso vamos a tener en cuenta que en hexadecimal tenemos 16 cifras posibles. Esas 16 cifras posibles van del número 0 a la F. En binario, estas primeras 4 cifras ya las trabajamos. Perdón, 7 cifras. Del 0 al 7. El 8 es un 1 seguido por 3 ceros, porque el peso de este bit es 8. Es 2 al cubo. 9 es 8 más 1. 10 es 8 más 2. La B es el 11. Es igual que el 10 con el bit menos significativo en 1. La C es la suma del bit que pesa 8 más el bit que pesa 4. La D es el 13, es igual que la C más 1. La E es el 14, es la suma de los bits que pesan 8, 4 y 2. Y por último la F son todos unos, que totaliza 15.
Entonces, si queremos convertir la cifra 1FB en hexadecimal a binario, lo que vamos a hacer es expandir cada una de estas cifras en paquetes de 4 unidades esta vez. La B es 1101, la F es 1111 y el 1 es 0001. Entonces, la B la expandimos como 1011, la F la expandimos como 1111 y el 1 lo expandimos como 0001. Por supuesto, todos estos ceros que nos quedan a la izquierda no aportan en nada al número, con lo cual el número 1FB en hexadecimal pasado a binario será igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1. Son 6 unos, 0, 1, 1 en base 2, que debería ser equivalente a la cifra que obtuvimos anteriormente pasando desde el octal, ya que ambas son equivalentes al 507 en decimal. Si quisiéramos, nos dieran este número en binario y lo quisiéramos pasar a hexadecimal, el procedimiento es el inverso. Voy a tomar al número binario en paquetes de 4, siempre de derecha a izquierda. Si me faltarían para completar el paquete de 4, completaría con ceros a la izquierda y entonces convertiría cada uno de esos paquetes a la cifra hexadecimal equivalente. La B, la F y el 1. Vemos que es muy sencillo convertir del binario al hexadecimal y hexadecimal al binario. Simplemente se hace agrupando o expandiendo cada cifra hexadecimal en paquetitos de 4 bits. Por último, vamos a ver cómo convertir entre el sistema octal y hexadecimal y viceversa. Para eso vamos a ver que la forma más sencilla de hacerlo es pasar por el sistema binario. Es decir, si yo quiero convertir del sistema octal al hexadecimal, lo voy a convertir del octal al binario y del binario al hexadecimal. Y si quiero convertir del hexadecimal al octal, voy a pasar del hexadecimal al binario y del binario al octal. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a usar las mismas cifras que antes para verificar que la conversión es equivalente. Por ejemplo, vamos a tratar de convertir el número 773 en base 8 a hexadecimal. Para eso lo que vamos a hacer es pasarlo, como dijimos, primero al binario. Para pasarlo al binario vamos a expandir cada una de las cifras octales en paquetes de 3 bits. El 3 en binario es 011. El 7 en binario es 111 y el 7 en binario es 111. Esta es la representación binaria equivalente de 773 en base 8 y ahora la voy a convertir a hexadecimal agrupándola en unidades de 4 bits. Siempre de derecha a izquierda voy a agrupar. Me quedarían dos paquetes completos y un incompleto que completaré por ceros. Entonces, el primer paquete equivale a la cifra hexadecimal 1. El siguiente paquete es 1111. Si uno hace la cuenta, eso es 15, es la F. Y el tercer paquete es 1011, que es la letra B, el 11. Es decir, que 773 en base 8 es equivalente a 1FB en base 16. Y si uno quisiera hacer el procedimiento inverso, convertir el número hexadecimal 1FB a el sistema octal,
opera de la manera inversa. Primero convierte este número a binario. ¿Sí? El 1 es 0001. La F son 4 unos. Y la B es equivalente a 1011. Y una vez que uno obtiene la cantidad binaria equivalente, acá me olvidé esto, lo pasa al sistema octal tomando derecha e izquierda paquetes de 3 bits. Entonces el primer paquete representa a la cifra octal 3, el siguiente al 7 y el siguiente al 7, con lo cual me quedaría 773 en base 8. Y vemos cómo es sencillo pasar de un sistema al otro a través del sistema binario, primero expandiendo el número octal o hexadecimal en paquetitos de 3 unidades o de 4 unidades como corresponda, y después volviéndolo a agrupar en la cantidad correspondiente al sistema de destino. Si quiero pasar al hexadecimal, voy a agrupar de a 4 bits, y si quiero pasar al octal, voy a agrupar de a 3 bits. En conclusión, para pasar de cualquiera de los sistemas que vimos al sistema decimal, es decir, completar estas transiciones, el método que vamos a utilizar es el método de la forma polinómica, es decir, expresar el número en su forma polinómica y resolver para hallar el equivalente en el sistema decimal. Para cubrir las transiciones opuestas del sistema decimal al resto de los sistemas, lo que vamos a utilizar es el método de las divisiones sucesivas. Vamos a dividir de una forma continua el número decimal en la base del sistema de destino, y en particular al binario también podemos usar el método de asignar pesos. Para convertir entre el binario y el octal, lo que vamos a hacer es agrupar o desagrupar en paquetes de A3. Vimos que es una forma bastante sencilla, siempre y cuando tengamos presente los dígitos del 0 al 7 en binario. Y por último, para pasar del hexadecimal al binario, vamos a usar el método de agrupar en paquetes de A4. Es muy similar al pasaje del binario al octal, siempre que tengamos en mente las cifras hexadecimales del 0 a la F en su equivalente en binario. Estas conversiones que no hemos incluido hasta ahora, del octal al hexadecimal y viceversa, se resuelven mejor no realizándose de forma directa, sino pasando del octal al binario, binario al hexadecimal, y de forma inversa si queremos pasar del hexadecimal al octal. Por lo tanto, cuando tengamos que encarar un ejercicio de conversión entre diferentes sistemas, lo importante es que tengamos en mente esta representación y sepamos qué método aplicar en cada caso.